Agustín, y ya tenemos en piso a nuestra invitada del día de hoy. Exactamente, hablamos de la abogada Sandra Daniele, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, Sandra, ¿cómo estás? Bueno, la idea es seguir hablando de temáticas que tienen que ver con lo legal para entender un poquito más acerca de estas cuestiones. En este caso vamos a hablar en principio de responsabilidad parental. Así es. Hola, buen día. Buen día, Guada. Buen día, Agustín. ¿Cómo están? Vamos a hablar de responsabilidad parental. Bueno, para empezar y entrar un poquito en esta temática, ¿nos podrías explicar qué significa responsabilidad parental? Bueno, la responsabilidad parental es el conjunto de deberes y derechos que le corresponden a los progenitores sobre la persona y los bienes de los hijos. Sí. ¿Para qué? Para su protección, para su desarrollo, para que puedan crecer, para que puedan formarse. Bien. Mientras estos sean menores de edad. Bien. Es la antigua patria potestad. La responsabilidad parental es así. La ley supone que si uno de los progenitores está realizando un acto en ejercicio de ella, el otro progenitor está de acuerdo. Bien. Bien. Esto es si es un hijo, o sea, si es el matrimonio. Claro. Sí. ¿Qué pasa si el matrimonio se divorcia? Eso, ¿a quién le corresponde? ¿A quién le corresponde? Bueno, si el matrimonio se divorcia, en realidad le corresponde. El acto que realiza uno también se entiende consentido por el otro, salvo en el caso, también puede existir el caso de un acuerdo. Que las partes se pongan de acuerdo, bien. Entonces hacen un plan de parentalidad y ahí van a ver cómo van a ejercer la responsabilidad parental. Normalmente la ejercen ambos progenitores. Bien, eso que nos decís sería el ideal, que no siempre sucede, pero sería lo que debería suceder. Exactamente, si ambas partes no se ponen de acuerdo, en ese caso lo tiene que resolver el juez. Bien. Claro. Perfecto. ¿A qué te referís cuando decís plan de parentalidad? Digo, ¿qué es todo lo que incluye el plan de parentalidad? El plan de parentalidad, ya entramos directamente, normalmente si es en el marco de un divorcio, puede ser en el marco de un divorcio, si hay unión convivencial y tuvieron hijos, también tienen que hacer un plan de parentalidad. El plan de parentalidad normalmente lo que se trata es responsabilidad parental, régimen comunicacional y obligación alimentaria. Bien. Esos son los tres temas que normalmente se acuerdan y en caso de no acordarse lo resuelve un juez. El caso volvemos a la responsabilidad parental. Sí. Porque puede ocurrir el caso también de un hijo que tiene un solo progenitor, en cuyo caso lo ejerce ese progenitor. Y también puede ser el caso de un hijo extramatrimonial, que puede ser reconocido por uno solo de los progenitores, en ese caso la ejerce la responsabilidad parental ese progenitor, y en el caso de ambos, como no hay diferencia entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales, son iguales para la ley, entonces se ejercen de la misma manera. En el caso de tenencia compartida también, ¿tienen que llegar a un acuerdo? ¿O es diferente? Claro, lo que pasa es que la tenencia compartida es la antigua tenencia compartida, es el cuidado personal. Bien. La responsabilidad parental era la patria potestad. El cuidado personal es lo que vos te referís a la tenencia. El cuidado personal hoy puede ser alternado o puede ser indistinto. ¿Qué significa alternado? Que vive un tiempo con cada progenitor. Claro. Bien. El indistinto, que es el que normalmente si las partes no se ponen de acuerdo, el que resuelve el juez, reside principalmente con uno, pero ambos comparten los cuidados. Bien, perfecto. Volviendo, digo, a responsabilidad parental para completar ese tema, hay derechos y deberes que son exclusivos, si se quiere, de esa temática. Me interesaría que nos cuentes cuáles son, porque hay algunos que salen de la charla misma, que caen por sentido común, uno dice, pero hay otras cuestiones que tienen que ver con lo legal. Por ejemplo, los deberes que tienen los progenitores, primero, ¿cuál va a ser? Va a ser cuidar a sus hijos, convivir, darles alimentos, esparcimiento, vivienda, alimentación. Pero también tenés que tener en cuenta cuáles son las necesidades que pueden tener según sus características psicofísicas y demás, que hay que atenderlas. Siempre el derecho de respetar a los niños, niñas y adolescentes a ser oídos. Ser oídos en la familia, en la escuela, el Estado también tiene esta misión, la comunidad como solidaridad, en virtud del principio de solidaridad también lo tiene, que es que su opinión sea tenida en cuenta.
orientar y guiar a los hijos en el ejercicio de su derecho, representar y administrar el patrimonio si lo tuvieran, claro, si fueran menores de edad y lo tienen. Y respetar y facilitar siempre la relación con quienes, con los abuelos, con los parientes, ¿sí? De ambos progenitores. De ambos progenitores. Obviamente con los que tenga vínculo sí. este niño, ¿no? Bien, y también hay deberes y derechos de los hijos con respecto a esto. Derechos. Siempre es cumplir con las decisiones de sus padres en la medida que estas decisiones no sean en contra de sus intereses. Claro. Obviamente colaborar en la medida de sus posibilidades, ayudarlos si es necesario, si lo tienen. Bien, sí. Hablando ya, entrando en la otra temática que nombrábamos recién, que tiene que ver con el cuidado personal, anteriormente conocido como tenencia y esto que decíamos, también hay derechos, hay deberes que caen del sentido común y hay derechos y deberes que tienen que ver con lo legal y que por ahí uno en el día a día no los tiene tan presentes, ¿no? Que nombremos algunos de ellos, ¿no? Como para conocer un poquito más acerca de cómo se maneja el cuidado personal a nivel legal. Recién estábamos viendo el cuidado que puede ser alternado o puede ser compartido. Si es alternado, el hijo o la hija pasa periodos de tiempo con cada uno de los progenitores. Bien. 15 días, por ejemplo, con cada progenitor. Y si es indistinto, reside de manera principal en el domicilio de uno de los progenitores sí. y luego se van distribuyendo las tareas. Esa sería un poco la idea de esta nueva figura del cuidado personal, ¿sí? Por ejemplo, supongamos, acá vivimos en un pueblo, que lo llevamos al colegio, uno lo lleva al colegio, vive. También tenemos el derecho a la información. El que no vive, cuando no reside, tenés el derecho a la comunicación, que es mantener una relación fluida. Bien. Siempre se pone teniendo en cuenta que no obstruya con los intereses y con las actividades de los menores. Bien. Este régimen comunicacional, que tiene que ser fluido, obvio. Porque hay situaciones particulares que nos llevan a pensar en cómo se maneja. Por ejemplo, si hay distancia entre los lugares de residencia de ambos progenitores. ¿Cómo es esa cuestión? Bueno, lo que pasa es que ahí lo tienen que tratar de, no están viviendo juntos, entonces tienen que tratar de acordar esa situación. Esa situación, ambos, volvemos al principio. Si no nos ponemos de acuerdo, el que lo resuelve en conclusión es el juez. Las partes se tienen que poner de acuerdo. Si las partes no se ponen de acuerdo, ¿cómo puede ser, por ejemplo, que viaje según las edades también? Según las edades. Entonces, posiblemente la progenitora lo tenga que llevar, el progenitor lo tenga que traer, tiene que hacer una colaboración activa de ambas partes. Porque además eso tiene una influencia sobre el niño, la niña. Hay situaciones de esto del no acuerdo entre los padres que pueden llegar a influir para bien o para mal, en el desarrollo del niño. Sí, por supuesto, tiene que tener comunicación con ambos padres. Sí, tratar de generar este vínculo, estos lazos y de cuidarlos de la manera que sea, obviamente teniendo en cuenta las edades, como vos decías, pero también forma parte de los deberes y derechos de los progenitores y de los hijos. Y de los hijos. Yo creo que siempre lo tenemos que ver desde porque para nosotros entiendo que como progenitores son más derechos más deberes que derechos, en este sentido. Vos los tenés que mirar siempre cuáles son los derechos que tiene. Y seguramente está el derecho a la comunicación, el derecho a la obligación alimentaria, el derecho a... Entonces, por supuesto que lo tenés que mirar desde ese lugar y que yo siempre uso la palabra funcional, porque tiene que tratar de funcionar en beneficio de... A veces se logra, a veces estas familias son disfuncionales y termina resolviendo el juez lo que es mejor para los chicos. Sandra, y cuando hablamos de obligación alimentaria, nos referimos recién a responsabilidad parental, hicimos también un repaso de lo que es cuidado personal.
¿A qué nos referimos cuando hablamos de obligación alimentaria? Bueno, ambos progenitores siempre tienen, volvemos a los derechos y a las obligaciones de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos. No importa si vive con uno o con otro progenitor. Claro. ¿Sí? Ambos tienen el deber de la obligación alimentaria, de hacer aportes. Esto siempre se tiene en cuenta dos parámetros, que son las necesidades del alimentado y la capacidad económica del alimentante, ¿no? Son los dos parámetros. ¿Hasta cuándo hay plazo? O sea, ¿hasta cuándo tiene que cumplir el progenitor con la obligación alimentaria? Hasta los 21 años. Y hay una introducción en el Código Civil, en el nuevo Código Civil, que lo amplía hasta los 25 cuando estudia o se capacita. Bien, ¿sí? Perfecto. Es decir, que el hijo ahora es mayor de edad a los 18, pero la obligación alimentaria llega hasta los 21 y se estudia hasta los 25. Perfecto. Para fijar esta llamada cuota alimentaria, digo, ¿cómo se maneja eso? Digo, recién hablabas de la capacidad económica del alimentante, digo, ¿cómo es el análisis que se hace? Bueno, primero, por eso hay que tener en cuenta primero cuáles son las necesidades. Claro. Dentro de esas necesidades vos vas a tener las de manutención, educación, esparcimiento, vivienda, salud. Estos son los gastos necesarios para que un niño, niña o adolescente pueda llevar a cabo, pueda desarrollarse. Claro. Entonces, vos me planteas, va a variar según la edad. No es lo mismo lo que demanda un chico de 2 años que un adolescente o un chico que está estudiando. Claro. No son los mismos gastos. Entonces, siempre vamos a tener en cuenta cuáles son sus necesidades, pero también cuál es la capacidad económica del progenitor. Claro. Del progenitor. Perfecto. Entonces, en base a eso, se fija. La ley no establece un monto. Claro. Entonces hay que estar a cada circunstancia y a cada caso concreto, ¿no? Que eso es lo más difícil y lo más complejo de determinar. Y eso a medida de que el hijo o la hija van pasando de etapas, se va fijando nuevamente. Por supuesto, porque este plan de parentalidad que hablábamos recién no es algo que quede fijo. Claro. Yo siempre digo que las relaciones de familia son bastante ágiles y dinámicas. Entonces los chicos obviamente que van creciendo, y esto se puede revisar siempre que cambien las circunstancias, se puede revisar. Hoy con un periodo de inflación como el que tenemos sería permanente. Claro. Por lo tanto, lo que se hace normalmente es poner algún ajuste, como por ejemplo sujetar una obligación alimentaria a un salario mínimo vital y móvil. Entonces de esa manera se va incrementando. Se va actualizando constantemente. Claro. Si no, sería realmente colapsar el sistema judicial. Claro. Entonces, con estas actualizaciones se van acomodando las obligaciones alimentarias. Sandra, me queda una duda porque relacionando dos temas que venimos hablando, recién decíamos los tipos, estos dos tipos de cuidado personal, y cuando el niño o niña está viviendo un tiempo con cada uno de los progenitores, digo, ¿hay una obligación también alimentaria que se fija? ¿Cómo se maneja esa cuestión? Bueno, normalmente no hay obligación alimentaria, a excepción que haya mucha diferencia de la capacidad económica de un progenitor y del otro. Bien. ¿Para qué? Porque lo que se pretende es que mantenga siempre el mismo nivel de vida en los 15 días o el tiempo que sea que convive con un progenitor o con el otro. Claro, bien, perfecto. Entonces, perfecto. en ese caso se deben obligaciones alimentarias. De lo contrario, no se debe. Bien, buenísimo. Bien. Bueno, creo que ha quedado todo más que claro. No sé si hay algo más para agregar. En general, nos has aclarado bastantes dudas. Y bueno, y siempre por cualquier consulta la gente se puede llegar a hablar con vos. Con todo gusto. Pero no sé si te quedó algo que quieras agregar. No, me parece que no. Yo no. ¿A ustedes les quedó algo? No, por supuesto. Bueno. Todas las dudas resueltas. Obviamente que siguen surgiendo dudas como siempre. Es un tema muy importante y es un tema muy actual. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, Sandra, por tu visita. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. Agustín, ¿nos vamos a una pausa? Así es, pequeña pausa publicitaria y enseguida regresamos con mucho más Noticop.